No, ahorita no. Ahora sí. Ya. Ok, vean, vamos a este tipo de ejercicios. Empiezo aclarando esto. Esto no viene. Así como tal, no viene en el examen. ¿Por qué creo que es valioso? ¿Por qué creo que vale la pena que aunque no venga lo estudien? Porque ayuda a ver si uno entendió algo. Y se acuerdan que veíamos un tema que yo les decía, miren, para validar que entendieron algo, se puede usar la paráfrasis. ¿Recuerdan eso? He insistido en ese punto. Y esto nos obliga a hacer paráfrasis. Entonces, a mí me gusta mucho que hayan incluido esta parte en la PA. De momento la ESEN no lo va a usar, pero la PA lo hacía. Entonces, vamos a practicarlo y vamos a ver cómo les fue. Ok, no sé si quieren que leamos el texto y que veamos si una explicación general o de una vamos a las preguntas. No sé qué les parece. Jóvenes, los escucho. ¿Qué prefieren? ¿Que leamos el texto o de una a las preguntas? Yo digo que leamos el texto. Bueno, ok, lo voy a leer rápido. Traten de ir conmigo. O sea, al menos escuchando, ¿no? De pronto y no lo ven muy claro en la pantalla. Yo sé que se puede ver más pequeño y si lo están viendo en el teléfono, por ejemplo, pero escúchenlo, ¿no? A finales del siglo XIX, vean, otro tema que no les he enseñado mucho, pero ya deberían saber hacer, es interpretar los símbolos, los signos de puntuación. ¿Qué indica una coma en la rítmica de cuando leo? Una coma indica una pausa, un punto implica un cierre, un punto y coma indica la separación de ideas no tan separadas. Entonces, tratemos de seguir el tono. Vaya, reinicio. A finales del siglo XIX, la ciencia experimentó una emoción sin precedentes al saber que se había obtenido una fotografía extraordinaria. 2 puntos, viene la explicación de algo, ¿no? La de la mano descarnada de una persona viva, la de la señora Röntgen, no sé cómo se pronunciaría en alemán, esposa del físico alemán Wilhelm Röntgen, había sido tomada gracias a unos rayos que el científico había obtenido por medio de un tubo de vidrio al vacío, con el cual emitía rayos catódicos. Cuando estos rayos bombardeaban las paredes del tubo, se producía una radiación tan insólita que fue denominada por su autor rayos X. El descubrimiento ocurrió el 8 de noviembre de 1865, lo que le valió a Röntgen el Premio Nobel de Física en 1901. Además del de Física, hay también premios Nobel de la Paz, de Literatura, entre otros. Las extraordinarias posibilidades de los rayos X fueron aprovechadas inmediatamente en medicina y desde entonces no han dejado de evolucionar. Desde aquel descubrimiento, millones de pacientes se han beneficiado de esta técnica. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias, tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo al compararse por el beneficio que se obtiene de ellos. De hecho, vean, la rítmica acá da luces que esa frase no está bien escrita. Pero bueno, los rayos X son un potente medio para el diagnóstico de muchas enfermedades y un modo de localización de fracturas óseas. Ah, jóvenes, la gente escribe ósea junta cuando quiere decir ósea. Óseo solo se escribe junto cuando nos referimos a la parte craneal de la cabeza, la parte ósea, y tildado. De lo contrario, si queremos decir ósea, va la O separada del sea con S. Cuidado si lo usan juntos. Quiero ver los trabajos, perdón por el comercial. Bueno, quiero ver, los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias, tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo al compararse por el beneficio que se tiene de ellos. Los rayos X son un potente medio para el diagnóstico de muchas enfermedades y un modo de localización de fracturas óseas y cuerpos extraños en el interior del organismo. Actualmente, mientras se conmemora un siglo del descubrimiento de los rayos X, se puede afirmar que el 70% de las decisiones diagnósticas capitales a través de la radiología, la posibilidad de utilizar radiaciones abrió la era atómica y mejoró la calidad de vida. Ok, aquí termina. Veamos. Dice, este tipo de preguntas, si viniera, pero no vienen, pues nos ayudan a practicar lo que les decía yo, de cuando veamos las opciones por descarte. Entonces,
De pronto no viene este tipo de preguntas así, pero la técnica sí la vamos a usar. Vean lo que pregunta. Seleccione la oración que no guarda relación con el significado de las demás. Y creo que con el significado de las demás quiere decir con la idea del texto en general, o la idea de esas oraciones. O sea, que ves las oraciones y ves si guardan, están relacionadas o no. Quiero ver cómo les fue acá. Quiero ver cómo les fue. Bueno, a ver, la C ganó de calle, o sea, por mucho, pero no hubo una, en todo caso la A, que los distrajera. Entonces esta pregunta, pues en general les fue bien, en general les fue muy bien. Y correcto, veamos la A. ¿Qué dice la opción 3? Dice, cuando esto, no, a ver, déjenme ver, ¿qué estoy viendo? Yo a veces he pensado en hacer un Twitch o algo así. La C, perdón, porque me equivoco mucho cuando se equivocan ellos. Entonces, la C, que es la oración 5. Pero veamos qué hizo la oración 5. Además del de física, hay también premios Nobel de la Paz y de la literatura, entre otros. Ok, totalmente. Porque si vemos las demás, guardan estrechamente relación con el tema de los rayos X. Por ejemplo, la 3 que dice, había sido tomada gracias a los rayos que el científico, que tiene toda la relación del mundo. Quiero ver, permítame, la 4, el descubrimiento ocurrió el 8 de noviembre de 1665, lo que le valió, ok, sí, claro, porque estamos hablando de un descubrimiento. Entonces, creo que es claro, valga la redundancia, o perdónenme la muletilla, que el hecho de que describamos que hay un nombre premio Nobel de física, de química, de literatura, de la paz, pues no tiene que ver con el descubrimiento en sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que sí. Ok, veamos la segunda pregunta. Seleccione la alternativa que sustituya mejor las oraciones 8 y 9. Ok, para esto, solo déjenme contestar algo, jóvenes, que me están preguntando algo del trabajo. Ay. Ok, vean, para contestar esta pregunta hay que entender las oraciones 8 y 9. Entonces uno las va a leer de nuevo. Y dice, los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias. Ahora, ¿qué entiendo yo con esto? Ha permitido bajar dolencias o enfermedades, ¿no? Bajar el número de ellas o curar al paciente. Puede ser mil cosas. Tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo, tales como el cáncer. Ahí hace falta una coma, es que es lo que se mencionaba, eso está mal redactado. Que el riesgo es mínimo al compensarse por el beneficio que se obtiene de ello. ¿De qué? De usar los rayos X, porque sí, la radiación, rayos X, radiación, sí, entraña un riesgo, claro que lo entraña, pero si yo comparo el beneficio de pues, sobrevivir al cáncer con el daño que me va a hacer la radiación, pues yo tomo el mal menor, que es recibir la radiación, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo la frase 8 y 9? Es decir, hay un riesgo, pero los beneficios son mayores. Disminuyo enfermedades o curo enfermedades por un pequeño riesgo. Entonces dice, la opción A, que es lo que dice, los rayos X y sus usos terapéuticos han permitido atajar dolencias como el cáncer, que se compensa por el beneficio que se obtiene de ellos. Es decir, ¿de quiénes? De los rayos X, no del cáncer o no de los cánceres, ¿verdad? Entonces, pues parece que sí, que va bien, pero tenemos que ver las demás. Por sus usos terapéuticos, los rayos X han permitido atajar dolencias que se compensan por el beneficio que se obtiene de los mismos. Vean, esto es un tema de eficiencia del lenguaje. Jóvenes, ¿esta frase suena eficiente o bien construida? Jóvenes, ¿qué opinan? Esto habla del riesgo. Pregunta, habla del riesgo. El espíritu de la frase es, hay riesgos. Sí, pero hay muchos beneficios.
Entonces, la frase B habla de riesgos. No, no, para nada. Entonces no puede ser la B. Veamos la C. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias por el beneficio que se obtiene de ellos. Pregunta, jóvenes. Ok, sí, se obtienen beneficios. Debido a estos beneficios que tienen los rayos X bajo dolencias. Pero vean, como por ejemplo el cáncer que se compensa debido a que el riesgo es mínimo. ¿Tiene sentido esa frase? O sea, es decir, vean, la opción C mejora a la frase 8 y 9 tal como está. No. No. La frase D, los rayos X y los usos terapéuticos tienen un riesgo mínimo al atajar dolencias como el cáncer, que al tratarse con esos rayos se obtienen grandes beneficios. Otra vez, puede ser que diga la esencia, pero no lo dice de forma coherente. Ahora veamos la E. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias. Eso es cierto. Cáncer. Debido a que el riesgo es mínimo y se compensa por el beneficio que se obtiene de ello. Habla del beneficio y habla de los riesgos. Y lo habla de forma coherente. Entonces veamos cómo les fue. Uy, acá les fue mal. Les fue mal. Quiero ver, solo 10 personas pusieron esta, pusieron 15 la C. Y veamos la C. Veamos qué pasa con la C. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias por el beneficio que se obtiene de ellos. Es cierto. Pero el beneficio, jóvenes, es atajar las dolencias o atajo las dolencias porque tiene beneficios. Es un tema de causa y efecto. ¿Qué causa qué? ¿Qué causa el beneficio? Atajar las dolencias o las dolencias se atajan porque se obtienen beneficios. No tiene sentido, ¿sí o no? Uno hace la pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y es un tema clásico. Lean la frase, leanla hasta el punto y coma. Y leanlo a conciencia, vean. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias por el beneficio que se tiene de ellos. No es al revés. No es el hecho de que atajo las dolencias por el uso de los rayos X. ¿Entienden? Por eso les digo, es muy, muy importante vocalizar. Yo le digo a un amigo que a cada rato platicamos mucho por WhatsApp con él. Y le digo, mira Wilber, así se llama, es mi mejor amigo. Mira Wilber, es de Zacatecoluca, donde yo, bueno, este tipo lo conozco desde el 2004, es decir, ustedes estaban naciendo cuando yo era amigo de él. Y él me ha ayudado mucho con el curso también, me ha ayudado mucho con el curso. Y él escribe, hablamos mucho, pero la novia de él, que también estuvo en el CEN, tiende a escribir cosas, y le digo, Wilber, decirle a Emma que verbalice lo que dice. Porque cuando lo decís en voz alta, suena burrada. Y con burrada me refiero a no tonterías, sino suena mal. Suena mal, es muy honesta. Entonces, yo les digo lo mismo. Léanlo en voz alta o ahorita que pueden, en el examen. Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. En el examen, no van a poder hacer eso en el examen. Pero que yo siempre les he dicho que a mí me sirve decir las cosas en voz alta. Porque cuando una cosa es una burrada, decirlo en voz alta y escucharse uno a sí mismo, lo delata. Entonces leamos esto en voz alta. Los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias por el beneficio que se obtiene de ellos. No es al revés. Entonces uno debe preguntarse, no es al revés. Así que esa es la respuesta. La respuesta es, hay beneficios, usar los rayos X tiene beneficios, pero tiene riesgos, que son mínimos si se comparan con esos beneficios. Ese es el espíritu de la frase. Ok, comprendido, jóvenes. Sí, ¿no? Vean que es feo darle clases a una pantalla negra. Se comprende. Y Roberto, Hola. no se puede leer en voz alta durante el examen. ¿Por qué no? Porque van a tener la cámara activada y probablemente el que esté cuidando los cuestione.
se les va a preguntar con quién estás hablando. Porque va a haber la verbalización, el movimiento de la boca. Entonces no creo que los permitan hacer eso. Piensen que no se va a poder. Piensen que no se va a poder porque pues yo lo que les digo, uno debe entrenar para la guerra aunque vaya a un paseo de campo. La pregunta 3. Identifique a partir de qué oración se debe iniciar un segundo párrafo. Ok, ¿cómo identifico esto? Bueno, primero quiero ver cómo les fue. Esto no deberían haber fallado. Debería haber un acierto casi absoluto. Y pues no, hubo error. La C y la D y la C los despistaron. La D es 8, 7 u 8. Quiero ver 7 y 8. Vaya, vean, la 8 es cierta. Ahí debería empezar un párrafo. La 7 no. La 7 no, porque desde aquel descubrimiento, ¿cuál descubrimiento? ¿Cuál es el sujeto? O sea, entonces no se sabe. Y el tema es que, ok, la pregunta es no un párrafo, sino específicamente cuál, el segundo. Y vean, el primero que me ponen es el párrafo, la línea 5. Entonces dice, ¿qué pregunta es? Perdón, la 3, veamos qué dice la línea A, perdón, la opción A, que dice que el 5, vamos a ver, además del de física, hay también otros premios Nobel de la paz y literatura, entre otros. Y aquí que estamos hablando, vean, el descubrimiento ocurrió el 8 de noviembre de 1865, lo que le valió a este fulano el premio Nobel de Física. Lo que sigue continúa hablando del premio Nobel de Física, ¿verdad? Entonces no la podemos separar, es la misma idea, porque al final del día los párrafos separan ideas fuertes o información fuerte. Entonces veamos, ok, el 6 ya dice, las extraordinarias posibilidades de los rayos X fueron aprovechadas inmediatamente en medicina. Ya acá es como decir, ok, el tipo hizo un gran descubrimiento, fue premiado por ello, pero ahora describimos qué hace la tecnología que él descubrió o el descubrimiento que él hizo. Entonces ya es otra idea. Y a partir de ahí es un muy buen indicio para iniciar otro párrafo, ¿sí o no? De nuevo, este tipo de preguntas no vienen en el examen, pero nos ayuda a entrenar el tema de identificar ideas, que son muy valiosos. Y eso sí viene en el examen. Ok, entonces creo que no hay debate, es la 6 y las demás, pues sí, perfectamente, incluso la 9. No, la 9 no, porque tales como el cáncer, esta idea viene cuando yo uso un tales, pues esto viene precedido de algo. No puedo iniciar un párrafo, o mejor dicho, ¿cuándo ustedes han visto un párrafo que inicie tales como tal cosa? ¿No? Porque hay algo atrás que está justificando ese tales. El tales es enumerar una serie de cosas. Entonces, pues si las voy a enumerar, tengo que estar explicando qué es lo que voy a enumerar. Y bueno, entonces, vamos a continuar. Perdón, jóvenes, es que me están escribiendo bastante porque ahora Informática hizo un cambio que llevo meses pidiendo, lo hicieron hoy. Entonces ese cambio lo ven en cada una de las 98 farmacias que tenemos a nivel nacional. Entonces en la mañana agarró fuego el cañal y fue responder y responder correos, porque la gente le cambió la distribución de los medicamentos y no les habíamos dicho cuándo. Y según yo, no lo iban a hacer esta semana, pero lo hicieron. Así que bueno, perdón. La 4. Seleccione la alternativa que sustituya mejor las oraciones 6 y 7. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer primero? Leer las oraciones 6 y 7 y entender qué me dice, como hicimos en la pregunta 2, creo. Oraciones 6 y 7. ¿Qué dice la oración 6 y 7? Las extraordinarias posibilidades de los rayos X fueron aprovechadas inmediatamente en medicina y desde entonces no han dejado de evolucionar. Desde aquel descubrimiento, millones de pacientes se han beneficiado de esta técnica. Ok, jóvenes, ¿alguien me puede decir qué entendió de esto? Así, yo entiendo puntualmente, me digan, a ver, yo entiendo esto.
Los escucho. Un voluntario. Jóvenes. No tengan miedo, de verdad. O sea, es simple. Otro punto que les quiero dejar claro yo en razonamiento verbal es que no tienen que descubrir la panacea. Las ideas no tienen por qué ser complejas. Las ideas tienen que ser eficientes. Ser claras en lo que quieren comunicar. O en lo que el autor quiere comunicar con ellas. Entonces, ¿qué creen que nos quiere comunicar el autor con estos dos párrafos? Con estas dos oraciones. Los puntos separan oraciones. ¿Qué dirían? Pues yo diría que pues, se aprovechó rápido este descubrimiento, que no se ha dejado de investigar o no ha dejado de haber avances o de existir avances, y que ese aprovechamiento benefició a muchos, o esa tecnología, descubrimiento benefició a muchos. Entonces, pues nada, yo creo que es eso. Ese es el espíritu de lo que me está diciendo. Entonces, la respuesta, ¿qué debe contener? Pues debe contener uno que ha beneficiado a muchas personas y que se sigue evolucionando en eso. Eso es lo que debe contener. Si no contiene esos dos elementos, la respuesta está mala. Ok, veamos qué es lo que respondieron. Creo que es la pregunta 4, vamos a ver. Ok, ganó la E, seguido de cerca de la B y la B. Es que estuvo dividido, muy dividido, pero ok, veamos qué dice la E. La E dice, las extraordinarias posibilidades de los rayos X fueron aprovechadas inmediatamente en medicina y hasta hoy, otra vez jóvenes, desde entonces no han dejado de evolucionar y beneficiar a millones de personas. Está bien, está bien. Sin embargo, millones, dice millones. Ah, acá lo dice claramente. Sí, está bien. Está bien. Ah, ok, la E está bien. La E está bien. Pero veamos qué dice la B. Los rayos X y sus varias posibilidades en medicina han beneficiado. Es que es esto, jóvenes. Vean, en medicina. Los rayos X se han usado en otras cosas también, como por ejemplo, ¿en qué? Jóvenes, ¿en qué? ¿En aerolíneas? En seguridad, correcto, en seguridad. Temas de narcotráfico. Casi que en seguridad. Y bueno, en fotografía también. Entonces, pues, este es puntual. Los rayos X. Acá lo dice, ¿no? Pero esta, vean, es bien puntual. Los rayos X y sus extraordinarias posibilidades en medicina han beneficiado a millones de pacientes desde aquel descubrimiento. Y vean, acá es más claro, sus técnicas no han dejado de evolucionar. Pero la E dice lo mismo, pero vean, es redundante en esto. En que acá dice beneficiar a millones de pacientes y acá dice aprovechadas en medicina. Entonces es como medio redundante. Entonces, acá este es bien puntual. Deja las ideas en su lugar. Entonces también uno debe ver a lo siguiente. La pregunta o la respuesta está redundando y dice las cosas en orden, o me dice una parte aquí, otra parte allá. Es algo que tienen que ver. Vuelvo e insisto, este examen, cuando ya lo vi a conciencia bien, esto está en modo leyenda. No se sientan mal si no salen tan bien. Yo les voy a enviar uno. Voy a tratar de enviárselos mañana. No prometo, porque es que vieran, a mí me está tocando con esto de que se fue mi compañero, en serio, de piñata. Pero voy a tratar de enviárselos mañana. Y ese es más reflejo del nivel que van a enfrentar en la prueba. Es más, este va a traer ejercicios de matemáticas.
para que también hagan un par. Pero en matemáticas hagamos la salvedad de que va a ser más fácil. Más fácil. No esperen ese nivel en el examen, pero en el razonamiento verbal sí. Ok, la quinta. Seleccione el enlace que una mejor la oración. Creo que yo esperaría que esto les haya ido bien. Uy. Los distajo la A. Vean. ¿Qué dice la 9 a la 10? Tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo al compensarse por el beneficio que se obtiene de ellos. Los rayos X son un potente medio para el diagnóstico de muchas enfermedades y un modo de localización de fracturas óseas y cuerpos extraños en el interior del organismo. Jóvenes, incluso veámoslo desde la pregunta, desde la 8. A veces conviene leer un poquito atrás para agarrar un poquito más de contexto. Veamos desde la 8. Dice, los usos terapéuticos de los rayos X han permitido atajar dolencias, tales como el cáncer. Otra vez, ahí no es un punto, ahí es una coma. Tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo al compensarse por los beneficios que tiene de ellos. Los rayos X son un potente medio para el diagnóstico de muchas enfermedades y un modo de localización de fracturas óseas y cuerpos extraños en el interior del organismo. Jóvenes, la frase 10 contradice o explica, hágase la pregunta, contradice, explica o apoya a las frases 8 y 9. ¿Qué hace? O expande. ¿Qué hace? Primero, ok, más fácil. ¿Va en línea, va a favor o va en contra de esas frases? Jóvenes, no tengan miedo de equivocarse. Creo que ibas a hablar, Melissa. Bueno, escuché un a favor por ahí. Sí, está a favor. Entonces veamos las opciones. Las opciones son, por lo tanto, y, sin embargo, además, pero. Entonces, la opción 5, la pregunta 5, ok, entonces, ¿cuál puedo eliminar? Acá, puedo eliminar el pero, puedo eliminar el sin embargo y puedo eliminar el pero, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son de contradicción. El sin embargo es tal cosa, sin embargo, o sea, por ejemplo, cuando te dicen, mira, creo que sos el mejor candidato para el puesto, tenés todas las credenciales, entonces ya sabes que viene un pero, o un sin embargo, o un no obstante, que son de contradicción. Es como, mira, tal cosa, pero, ya. Entonces, esas las puedo eliminar, porque la frase 10 netamente está apoyando o soportando lo demás. Entonces, si da más información, porque no explica, da más información, entonces él por lo tanto lo puedo eliminar. Me quedo con el y con el además. Entonces quiero ver el B cómo les fue acá. Ok, la A fue la que les hizo ruido. Ajá, entonces veamos, en el por lo tanto, ¿qué debería ser el párrafo 10? Por lo tanto, pues debería ser una consecuencia. Entonces veamos si es una consecuencia. Los rayos X son un potente medio para el diagnóstico de muchas enfermedades y un modo de localización de fracturas óseas. Es una consecuencia, jóvenes. Cuando yo digo, por lo tanto, lo que viene es una consecuencia. ¿Sí o no? Entonces, no viene una consecuencia. ¿Qué viene? Más explicación. Entonces, puede ser un y, pero es más potente el además. Porque, léanlo, tales como el cáncer, que el riesgo es mínimo al compensarse por el beneficio que se tiene de ellos. Y los rayos X son un potente. Entonces, si yo uso el y, es como que estoy hablando que es lo mismo. Y si es lo mismo, pero el además es como, pero también tiene esta propiedad. Y te estoy agregando más información. Entonces, el además es el más adecuado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando yo les digo de la eficiencia del lenguaje,
uno no debe usar palabras solo por usarlas. Tiene que saber por qué las usa. A veces no somos conscientes, no somos conscientes de lo que decimos, porque nosotros no pensamos mucho en lo que decimos. Solo lo dejamos ir y ya. Y cada palabra, perdón, jóvenes que están perros, cada palabra significa algo. Cada palabra añade o quita información. Entonces, pues cuidado con cómo hablamos. Saluda, pues. Ya. Ok, veamos. La sexta. La sexta habla, bueno, nos dice, a ver, este es el texto y cerralo. Pues ya les he explicado que cuando uno lo cierra, pues lo cierra de alguna manera con una conclusión, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que tenemos de cierre. Lo que tenemos de cierre dice, la posibilidad de utilizar las radiaciones abrió la era atómica y mejoró la calidad de vida. Es una definición corta, es muy corta. Pero entonces yo no leería desde ahí, yo me voy un poco más atrás y digo, actualmente mientras se conmemora un siglo del descubrimiento de los rayos X, se puede afirmar que el 70% de las decisiones diagnósticas capitales se realiza a través de la radiología. La posibilidad de utilizar radiaciones abrió la era atómica y mejoró la calidad de vida. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay de opciones? Veamos. En fin, podemos decir que los rayos X usados en las intervenciones quirúrgicas de hoy son un éxito de la medicina. ¿Está hablando de eso la conclusión? Veamos. No me suena, no creo. Es que sí, en efecto sí, pero estamos hablando bastante del uso y que ha mejorado la calidad de vida. Entonces, esta es cierta, no es mentira lo que dice acá. Pero es que no solo es en las intervenciones quirúrgicas, es en muchas cosas. Por tanto, yo creo que el físico alemán William Röntgen, quien descubrió los rayos X, fue un genio de la medicina. Ok, sí, pero pregunta, jóvenes. ¿Quién es el centro o cuál es el tema acá? ¿El tema es William Röntgen o los rayos X? ¿Quién es el tema? ¿Qué es el tema? Los rayos X. Los rayos X. Entonces, ¿tiene sentido la B? No, que era cierto. Bueno, de hecho, él no era un genio. O sea, a ver, que lo que él hacía, que lo que él descubrió se usara en medicina, no quiere decir que él fue un genio de la medicina. O sea, de hecho, en ningún lado está. O sea, no podemos asegurar esa. La B, les digo, con toda propiedad, esa no se puede agregar. Veamos la C. Es por eso que hoy día, gracias a los nuevos descubrimientos científicos, vivimos mejor que hace 50 años. Esto es cierto. Esto es cierto. Y es el espíritu del texto. El espíritu del texto es, a partir de los descubrimientos científicos, ojo, científicos, no de la medicina, que sí, que es una rama, pero todo el texto va de descubrimientos científicos, de evolución. Entonces, pues sí, esto es cierto. Eso es lo que va el texto. Y ahí tiene sentido. Entonces, ok, entre la A y la C, ya pongo la C. Porque es el espíritu del texto. El texto es progreso. Progreso a través de la radioactividad. Entonces, no de los rayos X, porque los rayos X son una consecuencia, es la radioactividad. En un futuro no muy lejano, la radiología intervencionista ahorrará muchas intervenciones que hoy en día son cruentas. Esta es una gran inferencia, pero es una inferencia muy osada. El texto no va de esto. Definitivamente no. Veamos la C, la E, perdón. Por eso es muy importante el uso de la radiología en los hospitales hoy en día. ¿Por eso qué? O sea, el por eso es, ajá, ¿atrás qué? ¿Qué?
Entonces, ¿cuál es la correcta, jóvenes? Es la C. Es la C. Veamos cómo les fue. Probablemente les fue mal. Esta estaba muy difícil. Bueno, pues la sacaron bien. A ver, pues no es un éxito abrumador, pero al menos no fue fue la más votada. Hubiera querido un poco más de porcentaje, pero no, mal no les fue. Ok, veamos la 7. Solo contesto acá, perdón, jóvenes. La 7. Seleccione la alternativa que sustituya la frase subrayada en la oración una por una más precisa. Esta, quiero ver. A finales del siglo XIX, la ciencia experimentó una emoción sin precedentes al saber que. Alguien dígame qué notan de raro en esa frase subrayada. ¿Quién es el sujeto? La ciencia. Y gracias, no vi quién respondió, pero gracias. Pregunta, jóvenes. ¿La ciencia es un sujeto de carne y hueso? ¿O es una comunidad científica? ¿O es una rama? ¿A qué se refieren? ¿A la ciencia como rama o a la ciencia como comunidad científica? Como comunidad científica. Exacto. Ok. Entonces, no es muy eficiente decir la ciencia porque es ambiguo. Entonces, si yo lo leo literal como está, así, literal como está, a finales del siglo XIX, la ciencia experimentó una emoción sin precedentes. Digo, bueno, pues es que, un momento, la ciencia como rama se puede emocionar. No creo. O sea, no puede, no es una persona, incluso un animal puede emocionarse. Yo digo, vamos, y mi perro donde esté viene. Bueno, anda en el patio, no me he escuchado, pero yo cuando tengo visitas digo, let's go. Porque, bueno, ya está aprendiendo inglés, entonces ya es bilingüe el jodido. Él se emociona, pero la ciencia no se puede emocionar, es algo abstracto, no puede. Es una rama, una disciplina. Porque así como sujeto. Ahora, si yo veo la comunidad científica, claro que sí puede emocionarse, pero entonces, así como está, no es eficiente. Entonces, veamos las opciones. Dice, las 7, perdón. La ciencia logró un gran triunfo cuando se divulgó. Pues sí, la comunidad científica es un gran triunfo. Sintió emoción ilimitada cuando supo. Vamos al punto de nuevo, que es ambiguo. Que es ambiguo. Si hablamos que la ciencia logró algo, ya no importa si es la ciencia como comunidad científica, si es la ciencia como rama, o como arte, o como ciencia. Pero en la primera no importa de quién hablemos. Nos queda bien claro que alguien triunfó y que es positivo. La C experimentó que no había precedentes al saber. ¿Tiene sentido eso? Nada, ningún sentido. Sintió que ocurrió un descubrimiento máximo al saber que, otra vez, es ambiguo. Experimentó un avance nunca antes visto al saber. Está muy bien escrito, pues la E no puede ser. Entonces, ¿cuál puede ser acá? De todas las opciones, ¿cuál puede ser? Incluso, sin haber leído la A, puede ser cualquiera de las otras. No, entonces la 7 era la A, sin lugar a debate, pero vamos a ver cómo les fue. Uy. Es más, la A fue la tercera más votada. Ah, no, perdón, estoy viendo. Bueno, casualmente sí fue la tercera más votada, pero no era el gráfico correcto. Nos distrajo la E y nos distrajo la B. Veamos la E y la B. Jóvenes, la E no podía ser. Y la B, pues de nuevo,
porque ya les había explicado. Ok, la 8. Bueno, ya estuvo. Ok, vamos a ver, vamos al segundo texto. Lo voy a leer súper rápido. Por más de 500 años de historia, los puertorriqueños hemos venido creando ritos y maneras simbólicas de comportamiento. Ya no tenemos carreras de caballos por la ciudad en el día de San Juan. Qué raro usted. Vean, incluso cuando uno está leyendo, ve las cosas raras, porque ajá, está como... Continuamos reuniéndonos la noche de la vigilia en las playas y riberas. A lo largo de estos 5 siglos hemos manejado múltiples expresiones rituales. Sería imposible aquí resumir todas esas expresiones tan numerosas. El último de nuestros ritos es el de encerrarnos. Existe como una fascinación especial por recluirnos en vecindarios y urbanizaciones. Una urbanización cerrada puede ser una buena alternativa de vivienda que toda persona con recursos debe considerar. Impedir el tránsito de los residentes estableciendo portones de entrada y guardias de seguridad se une ahora a los rituales de abrir y cerrar las puertas de la ciudad todos los días como se hacía antaño, cuando amenazaban los holandeses y los británicos. ¿Será acaso este afán de restringir la libertad de movimiento refleja nuestro temor a enfrentar nuestra propia libertad? Este texto lo escribió alguien borracho. No hay otra explicación. Está muy malo. Ok, vamos a ver. La pregunta 8. Seleccione la opción que mejor una las oraciones 4 y 5. Ok, vamos a ver qué dicen las oraciones 4 y 5. A lo largo de estos 5 siglos hemos manejado múltiples expresiones rituales. Sería imposible aquí resumir todas esas expresiones tan numerosas. ¿Qué está diciendo? Ok, 5 siglos. Hemos hecho muchas expresiones rituales y no se pueden resumir. Punto. Eso está diciendo. Ok, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones hay? Dice, sería imposible que tantas expresiones rituales se dieran aquí por más de 5 siglos. Pregunta, jóvenes, ¿tiene el mismo sentido que la frase 4 y 5? No. Para nada. Entonces yo espero que nadie haya respondido la A, pero vamos a ver. Bueno, sí, hubo 2 personas que respondieron la A. Quiero ver, la B dice, sería imposible resumir aquí tantas expresiones rituales a lo largo. Claro, es que esa es la correcta, lo grita. Por más de 5 siglos hemos manejado múltiples expresiones rituales que son muy numerosas. Es cierto, esta está bien. Pero ¿qué pasa? Son muy numerosas. Es sinónimo de, ¿es imposible resumirlas o contarlas o no? No, porque yo puedo decir, 25 es muy numeroso, pero se pueden contar. Entonces, ¿qué es muy numeroso? La D, las expresiones rituales que son numerosas y múltiples, no las podemos resumir por más de... ¿Tiene el mismo sentido? No, no tiene el mismo sentido. Sería imposible que los 5 largos siglos de historia pudieran expresarse en ritos múltiples y variados. Nada que ver. Entonces, vuelvo y repito, las respuestas no tienen que ser complejas. De hecho, la más simple que cumple con lo que me preguntan, esa es. La 9, seleccione el mejor enlace entre las oraciones 2 y 3. Ok, veamos qué dicen las oraciones 2 y 3. Ya no tenemos carreras de caballos por la ciudad en el día de San Juan. Continuamos reuniéndonos a lo largo de la vigilia en las playas riberas. Jóvenes, veamos, una técnica también es colocar, si la opción que me pone de respuesta es corta, colocarla en medio. Por ejemplo, dice, ya no tenemos carreras de caballos por la ciudad en el día de San Juan, porque continuamos reuniéndonos. Tiene sentido. Ese porque es una explicación. O sea, ya no tenemos estas carreras porque nos reunimos. No me suena.
El para qué continuamos, pues no suena ni fonéticamente bien. Pero aquí sí, es decir, mira, esto ya no lo hacemos, pero esto todavía sí. Entonces ahí sí tiene todo el sentido. En el además es como, ok, ya no tenemos carrera, además pues no suena, o desde luego tampoco suena. Entonces las 9, estas deberían haber tenido un 100 perfecto. Y pues casi. Acá les hizo ruido la D y les hizo ruido la E, pero es insignificante, ¿no? Ok, la 10. Uy, la 10, quiero ver. Identifique la oración que no guarde relación con las demás. Ok, la 2 dice, la 2, ya no tenemos carreras de caballos por la ciudad en el día de San Juan. Pregunta, jóvenes, ¿ese es un ritual o tradición? Pues sí, claro. La 6, el último de nuestros ritos es el de encerrarnos. Hablamos de ritos, tradiciones. Pues sí, claro, es un rito. La 7, existe como una fascinación especial por recluirnos en vecindarios y urbanizaciones. Puede ser. Es decir, estamos hablando siempre de costumbres, ¿no? Yo diría la 7, si tengo que elegir entre la 2 y la 6, pues la 7 se elimina. Veamos la 8. Una urbanización cerrada puede ser una buena alternativa de vivienda que toda persona con recursos debe considerar. Ya acá, ya donde vive la gente, no es un rito. O sea, no, es más de costumbre. Un rito no donde vivo, sino qué hago. Entonces la 8 grita yo soy, y si no me parezco. La 10, ¿será acaso que este afán de restringir la libertad de movimiento refleja nuestro temor a enfrentar nuestra propia libertad? Pues miren, la 10, ok, no necesariamente tengo que eliminarla porque tengo que ver qué me está diciendo atrás. Y vean la 9, el impedir el tránsito de los residentes estableciendo portones de entrada y guardias de seguridad se une ahora a los rituales de abrir y cerrar las puertas de la ciudad todos los días como se hacía antaño cuando amenazaban holandeses o los británicos. Entonces la 10 no se puede entender sola, tiene que entenderse en el contexto. Y en el contexto sí tiene relación. ¿Cuál no tiene relación, jóvenes? La 8. La 8. La 8, claro, la 8. Entonces, esta debería haber sido unánime. Y respondieron la B, la correcta. Uy, pero ganó la A. Pero ganó la A. Y la A decía, ya no tenemos carreras de caballos por la ciudad. Y pues, esa es una tradición. Y si ya no las tenemos. Y el texto va de tradiciones. No se puede quitar. No se puede quitar. No hay mayor cosa que explicar. Pues es que es eso. La 11. La 11, lo mismo que hicimos la vez pasada, vea. Entonces acá la 11 lo que está diciendo, miren, vean desde la 8. Desde la 8 en adelante, lo que dice es lo siguiente. No sé si en Panamá es costumbre, no sé dónde viven ustedes en Panamá, jóvenes, si en Ciudad de Panamá, bueno, no sé si se llama Ciudad de Panamá o Panamá, o en qué parte específicamente, pero las personas que viven en San Salvador acá, o incluso en el interior del país, ven que es como costumbre que se hacen comunidades, hay una especie de muro, o las mismas casas forman el muro, y hay un portón de entrada y un portón de salida. Y eso se parece ¿a qué? A los feudos, que creo que de hecho a eso se refiere, a los feudos donde pues antes eran las ciudades amuralladas, ¿no? Para que protegerte de los invasores. Entonces él dice, bueno, quizá esto que hacemos ahora de poner portón asemeja a la costumbre que había antes. Puede ser. Pero ese es el espíritu de la frase, de lo último. Entonces veamos, con eso en mente, qué nos dicen acá en la 11. La primera manera de encerrarse en nuestra sociedad fue mediante las murallas de la ciudad de San Juan. No, para nada. Poner cerco a nuestro alrededor es la mejor forma de protegernos del peligro y los portones de entrada son una buena solución. Pero de nuevo, un portón no es un cerco. ¿Tal? Y no hablamos de que sea un tema de protección como tal. No una restricción de movimiento, que es distinto.
Formas diversas de amurallarnos son las múltiples cerraduras, las alarmas, las rejas y hasta las llaves de los ascensores. Esto va mucho más allá, pues no estamos hablando de encerrar un lugar, sino de seguridad, hasta un locker, ¿no? La de tanta autorreclusión y tanta exclusión de los demás puede ser un reflejo del rito de encerramiento en nosotros mismos. Pues ya estoy hablando aquí de ritos, estoy hablando de costumbres, y esa sí puede ser. Muchas otras ciudades de América han construido también a lo largo de los siglos muchas murallas y fortines de defensa. Eso está en algún lado, pues. No. Entonces, la D no es la mejor respuesta, la más bonita, pero es la que más o menos se adecua al texto. Las demás no. Entonces, por eliminación, pues llegamos aquí a la D. Veamos cómo les fue. ¡Ey, qué bien! Esto lo sacaron bien y eso estaba muy difícil. Estaba muy difícil, los felicito. Estaba muy difícil. La 12. Ok, veamos la 12. La 12 parece que también les fue bien. Y la 13 también. Me alegra. La 12. Ok. Voy a leerlo todo de corrido. Voy a leer todo de corrido. Y luego nos quedamos resumiendo. Veo que ponen caras tristes en el chat y luego no entiendo por qué las pusieron. Ok, vamos a ver. El español llegó a América en 1492 con el descubrimiento de la colonización española local. ¿A quién trajo? Vale. Un mundo indiscutiblemente diferente al suyo fue hallado por los conquistadores. Paradójicamente, carecían de un lenguaje apropiado para describirlo. Se vieron obligados a incorporar voces indígenas que aludieran a la naturaleza, los objetos y las costumbres del nuevo mundo. Entraron los primeros indigenismos al español. Más tarde aumentaron el número a causa de la pluralidad lingüística de la zona, cual hizo necesario que se adoptara más de una expresión para describir un orden. Colón descubrió América en 1492. Lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, se amoldaron a la fonética y gramática castellana e incluso, en algunas instancias, variaron su significado original. Dejaron sus huellas fonológicas y morfosintácticas en la lengua de los conquistadores. Muchos de ellos fueron adoptados por el español peninsular y otros fueron convertidos en patrimonio exclusivo de América. No obstante, hubieron ocasiones en que los españoles se negaron a aceptar voces indígenas y nombraron plantas, animales a partir de sus semejanzas en la península. Ok, esto está hablando de cómo el español, de cómo los españoles vinieron y encontraron un mundo que no, porque, a ver, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, a ver, no les quiero decir un dato que no esté contrastado, pero les puedo afirmar que solo en América había cacao. Porque he escuchado un dato por ahí que en América no había caballos, que en Centroamérica y Sudamérica no había caballos. No lo sé, lo más probable es que en Centroamérica no. Sé que en Estados Unidos, que en Norteamérica, sí había. No estoy seguro de eso tampoco, pero lo más probable es que en Centroamérica no había caballos. Entonces, igual así como los indígenas, hubo muchas cosas que fueron nuevas. Para los españoles hubo muchas cosas que nunca las habían visto en su vida. Entonces, ellos tuvieron que, como no había un lenguaje para llamarlas, adaptar el lenguaje indígena a las nuevas. Entonces, ese es el texto. Ese es el texto. Así, el espíritu del texto es ese. El tema es, pues, el español durante la colonia, el español en América y en España, ¿no? Pero la idea central es, pues nada, que los españoles tuvieron que adaptar el español tanto para España como para América. Ok, vamos a ver. La 12 parecía que les había ido bien, de hecho sí, les había ido muy bien. Dice, se le dio la alternativa que mejor sustituía a la oración 2. Y dice, el español llegó a América, perdón, un mundo indiscutiblemente diferente al suyo fue hallado por los conquistadores. Que pusimos ustedes acá. Los primeros conquistadores hallaron un mundo indiscutiblemente diferente al suyo. Pues sí, esto es cierto. Por los conquistadores fue hallado un mundo diferente al suyo, indiscutiblemente. Pues esto parece que Yoda es el que está hablando.
Bueno, ¿han visto Star Wars ustedes alguna vez? Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Un personaje que se llama Yoda y que se ha vuelto muy famoso últimamente con Baby Yoda, que es el nuevo Piolín. No, ustedes no están entendiendo eso. Ok, la C. Un mundo indiscutiblemente diferente al suyo y los conquistadores. Allá, otra vez eso. Pues es que, hombre, tiene que ser alguien que hable muy mal el español para que lo diga así. Aunque no está mal. Sintácticamente no está mal, pero no es eficiente. Al suyo hallaron indiscutiblemente un mundo diferente los conquistadores. Otra vez suena a que Yoda es el que está hablando. Los primeros conquistadores fueron hallados un mundo. Ay, eso ya no tiene sentido, ni lo leo ya. Entonces, pues es la A, y ahí los fue bien. La 13, en la oración 3, el enlace que mejora una palabra, describirlo, con la expresión se vieron, es, une la palabra, describirlo, con la expresión se vieron, es, ok, vamos a ver la oración 3. Paradójicamente careciendo un lenguaje apropiado para describirlo. Por lo tanto, y se vieron, o por ello, se vieron obligados a incorporar los indígenas. Veamos qué hay acá. Estas de acá, pues, no van en el sentido. La única que va en el sentido es la I. Y acá, pues, parece que fue una mayoría abrumadora en la 13. Bueno, pero la D le hizo ruido. Veamos a ver, la D que decía. Aunque, pues nada, es que el aunque es como poner un mini pero ahí. O tal cosa, aunque, como una excepción, ya, como una excepción. No va en ese sentido. No va en ese sentido. La 14. Seleccione la alternativa que mejor sustituye a la oración 4. Vamos a ver qué dice la oración 4. Entraron los primeros indigenismos al español. Ok. Vamos a ver. Al español entraron los primeros indigenismos. Por lo tanto, pues no hay ninguna contradicción ahí, así que no puede ir. Más, sin embargo, jóvenes, cuando vean un más, sin embargo, ahí murieron como 20 gatitos. El más es de contradicción. El sin embargo es de contradicción. Entonces, como estoy viendo, contradicción, no se puede. Entonces, cuando ya vean un más, sin embargo, eso no es. O sea, ya ni tengo que leer lo demás. No es. Nunca lo usen, porfa, el más, sin embargo. Jamás. Por favor, no lo usen nunca. De esta forma entraron los primeros indigenismos al español. Ok, veamos. Una forma de ver cuando algo, que este tipo de preguntas no sé si puede venir, pero por si vienen, un buen tip es el siguiente. Leamos lo que hay detrás. Dice, paradójicamente, carecían de un lenguaje apropiado para describirlo y se vieron obligados a incorporar voces indígenas que aludieran a la naturaleza, los objetos y las costumbres del Nuevo Mundo. De esta forma entraron los primeros indigenismos al español. Pues está bien, lo dice todo. Acá, pero entraron los primeros indigenismos al español. ¿Hay una contradicción? Pues no. No, por lo tanto no puede ser. Por consiguiente, los primeros indigenismos al español entraron. De nuevo, pues no es una consecuencia, está dando más información. Entonces, pues la única que puede ser es la C. Y digamos cómo les fue acá, la 14. Pues sí, les fue muy bien, por mayoría abrumadora, así que me alegra. La 15 pues mal no les fue, aunque les hizo ruido la A. Bueno, de pronto no sé si la A es la correcta. Pero ver la 15, no, pues es la C, así que ni modo. Vamos a ver qué dice la 15. En la versión 5 sustituye la alternativa que mejor sustituye a la palabra subrayada. Sí, la versión 5. Más tarde aumentaron el número a causa de la pluralidad lingüística de la zona. Lo que hizo necesario, o lo cual hizo necesario, y lo único que está ahí es lo cual. El a dónde o la cual, pues no suena muy bien. Entonces la única es lo cual. Porque otra vez, pero ¿cuál es el sujeto acá? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es... Los indigenismos. No. Pero es... No.
¿Cuál es el sujeto? O el centro de su oración. La pluralidad lingüística, ¿verdad? Entonces, esa cosa o eso, lo cual, la pluralidad lingüística, es lo que es necesario, lo que sigue. Entonces, pues era lo cual. Pero vean, esto me es complicado explicarlo porque no soy un doctor o un especialista en lingüística, mucho menos en temas formológicos, sintácticos. Pues me gusta, pero no soy un experto. Y también que no están ustedes en el nivel ahorita para entender eso. Lo que yo les digo, y se los digo siempre, es, miren, si suena mal, probablemente está mal. Entonces, si en el examen les suena mal, lo más seguro es que no es la correcta. Usen mucho eso porque funciona. Vean, no funciona. La 16, identifique la relación que no guarde con las demás. Dice, ok, la 2. Un mundo indiscutiblemente diferente al suyo fue hallado por los conquistadores. Esta está, pero alineadísima. De hecho, es el meollo del asunto. Dado que no es el mismo mundo, tuvo que haber un tema de indigenismos o españolismos para comunicarse. Este es el meollo del asunto. O sea, esta frase no puede irse porque pierde sentido todo el texto. Ok, vamos a ver si hubo herejes que señalaron la 2, que era la opción A, en la 16. Pues sí, hubo 3 herejes. La 3, que es la B, paradójicamente carecían de un lenguaje apropiado para describirlo y se vieron obligados. Pues hombre, es que sigue siendo lo que explica la idea, no puede irse. La 6, Colón descubrió América en 1492. Ajá, y, o sea, es cierto, estamos hablando de la conquista, estamos hablando de la colonia, pero pues el año, hombre, no tiene mucho que ver. Pues no mucho. Entonces, pues sí, era la C. Y pues mal no les fue, así que los felicito. La 17. Ok, la 17. Quiero asegurarme de que de verdad es esta. Denme un segundo. Ok, sí, la 17 les fue horrible. Dice, seleccione el enlace o el conector lógico que inicie mejor la oración 7. Pues veamos, para leer la oración, hay que leer la oración 7, obviamente hay que leer la oración 6, la 7 y la 8, porque hay que entender todo el contexto. Y dice la 6, Colón descubrió América en 1492. Lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, entonces, ok, la 6, como no tiene que ver, quitémosla, vámonos a la 5. Más tarde aumentaron el número a causa de la pluralidad lingüística de la zona, lo cual hizo necesario que se adaptara más de una expresión para describir un nuevo término. Pero lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, se amoldaron a la fonética y gramática castellanas e incluso en algunas instancias variaron su significado original. Entonces, acá es una contradicción en la 17. Es una contradicción. O, mejor dicho, una contradicción o una explicación. Porque, aunque es una excepción, y acá no es una excepción. En verdad, es un apoyo, y tampoco estamos apoyando algo. ¿Dónde? Es de tiempo o de lugar, no tiene nada que ver. Indiscutiblemente, pues tampoco, indiscutiblemente, quiero ver, dice en la oración 7. Indiscutiblemente, lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, mandaron a la fonética, pues no tiene que ver. Entonces, veamos, usemos el así también. Vean. Más tarde aumentaron el número a causa de la pluralidad lingüística de la zona, lo cual hizo necesario que se adoptara más de una expresión para describir un nuevo término. Así también, quiero ver, la 17. Así también, lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, se amoldaron a la fonética. Entonces, como estoy agregando más explicación, el así también va. De todos estos, el que más se apega es este. Pero, a ver, han elegido los peores conectores. O sea, están horribles, pero
de los que hay acá, el único que encaja es el así también. La 18, seleccione el enlace que mejor inicie la oración. 8. Y el 8 dice, dejaron sus huellas. Ok, el 8, déjenme ver algo. Ok. Colón descubrió América en 1492. No, aquí. Así también, lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, se amoldaron a la fonética gramática castellanas e incluso en algunas instancias variaron su significado. Dejaron sus huellas fonológicas, bla, 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 bla. Entonces veamos, ¿qué dice? No, 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 no. Aquí yo estoy pecando. Tengo que explicarles esto despacio. Ok, tengo que identificar. Lo que tengo que hacer es, en este tipo de preguntas que son muy complejas, hagan esto. Escúchenme y aplíquenlo. Para entender todo el contexto, a veces tengo que leer un poquito más. Ustedes me están preguntando por quién. Por la oración 8. Pero con solo la oración 7 no agarro todo el contexto. Y la 6 se descartó. Entonces, vamos desde la 5. Más tarde aumentaron el número a causa de la pluralidad lingüística de la zona. Cuál hizo necesario que se adoptara más, lo que hizo necesario que se adoptara más de una expresión para describir un nuevo término. Además, quiero ver qué pusimos aquí, lo cierto es que, quiero ver, así también lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, se amoldaron a la fonética y gramática castellanas e incluso en algunas instancias variaron su significado, pero dejaron sus huellas morfosintácticas en la lengua de los conquistadores. Ok, ¿qué está diciendo todo esto? Este relajo, ¿qué está diciendo? Vean, los españoles vinieron e impusieron su idioma. Acá vemos, ¿qué quiero ver? Acá vemos 27 almas hablando español y los 27 entendemos español. Pero, y esto es lo que está diciendo esto, también los indígenas dejaron su sello en el lenguaje español. Por ejemplo, ustedes saben qué significa apapachar. Como dar un abrazo a alguien o hacerlo Es sentir. abrazar el alma. Es una palabra muy bonita, pero viene de apapachoa, no sé qué, que es del náhuatl. Eso significa en náhuatl, abrazar el alma. Entonces, claro, dejamos nuestra huella en el lenguaje español. Entonces, ¿a qué? Ok, si estoy diciendo de que, ok, los demás trajeron esto, pero yo también les di. ¿Qué conector estoy usando acá? De una parte, si bien no me importa, no obstante. Entonces, los candidatos acá sería por otro o no obstante, pero hay que ver la frase. Entonces, la 7 dice, la 8. No obstante, dejaron sus huellas fonológicas, pero dice, vamos a tenernos que ir más atrás. Lo cierto es que estos indigenismos, por un lado, entonces, ¿quién es el sujeto acá? El lado. Entonces, acá el 8 sería, por otro lado, entonces, si yo uso el no obstante, estaría bien, pero no lo más eficiente, no, por otro lado o por otro, entonces sería la C. Es complicada. Esta, la 18, creo que es la más complicada de todo el examen, y de hecho hasta yo me trabé. Quiero ver. Y pues sí, muy bien no les fue. Es decir, la sacó buena. Uy, la respondieron 7 personas bien. Y no lo voy a crucificar por esto. O sea, la verdad, esa estaba difícil. Esa estaba muy difícil. La 19. Seleccione la alternativa que mejor sustituya la palabra subrayada en la oración 10. Quiero ver la oración 10. No obstante, hubieron, pues esta yo espero que todos la sacaran buena. Sí, es la A. No obstante, hubo. O sea, este tema es de eficiencia. O sea, hubo es un pasado. Y hubieron,
Miren, son 14 tiempos verbales. Les mentiría si les digo cuál es mejor o cuál es más correcto, pero por uso es el hubo. Quédense con eso. En la 20, en la oración 1, la mejor alternativa es que se sustituya la frase subrayada. Ok, veamos la oración 1. La colonización española lo trajo. Entonces, ok, la 20 fue traída por la colonización española. Y dice, ok, ay, es que esto es feo que esté tan lejos. El español llegó a América en 1492 con el descubrimiento y la colonización española lo trajo. Entonces, ¿quiénes lo trajeron? La colonización. A ver, mejor dicho, otra vez, leamos esto. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? ¿La colonización o el descubrimiento? El descubrimiento. Claro, entonces dice, fue traída por la colonización española. O sea, es cierto. Pero si primero descubre América, ¿qué hizo después? Después colonización, la posterior colonización. Entonces, pues nada, es la B y es por eso, se trajo por los colonos españoles. Sí es cierto, pero ojo que los colonos españoles fueron, no creo que este tema ya esto ya es de información adicional al texto. Entonces era esa, quiero ver cómo les fue acá. Uy, les fue mal. Pero otra vez, este texto, esto no va a venir, y les digo, es difícil, pero mal no les fue, no se sientan mal. De hecho, sacaron un muy buen promedio, ya viendo la intensidad de este examen, mal no les fue, los felicito, de hecho. A los que respondieron por responder y por los resultados, porque mal no les fue. Sacar un 7 en este examen estaba difícil, muy difícil. Y hay un par de 7 por ahí, así que los felicito. Ok, vean, ya terminamos el razonamiento verbal. Ya estuvo. Pero hay temas que podemos ver, que vamos a discutir, solo que tomémonos un receso, volvemos a las 5:55 y unos minutos más y cerramos. ¿Les parece? Ok. Bueno, Ok. los veo en unos minutos. Estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos en el curso de razonamiento verbal o lenguaje. Pues todo esto, lo que está en amarillo, lo vimos. Ahora le pregunto yo y levanten la mano virtualmente. No voy a ver quién la levanta. O sea, no es el propósito de esto. ¿Quiénes lo leyeron? Era un cuento corto. Tengo 3, 4. Yo no. Uy, Sí, no, comenten. Ok, tengo 4 personas con la mano levantada. 5 de 60, 6, 10%. Sí, yo dudo que llegue a 20 el número. Entonces, la pregunta, ¿vale la pena que lo hagamos? Pues pareciera que no, porque es más, ¿cuál es el sondeo que yo hice? No, si esto les causa mucha inquietud, alguien me va a preguntar por qué se los puse y nadie me preguntó. Entonces, nada, pues ojalá, espero que lo hayan disfrutado y si quieren discutirlo, pues me escriben y lo discutimos. Es un cuento muy bonito, y ayuda a explicar lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que eso inherentemente o inevitablemente, inexorablemente es la palabra, eso va a pasar, lo que dice el cuento. Va a pasar, es inevitable que lleguemos ahí. Analizar Inception e Interestelar, vean, esto lo vamos a hacer el sábado. Vamos a hacer el sábado. Vimos el contrato social. Yo se los expliqué el contrato social en la clase anterior. Y esto pues lo vamos a hacer el sábado. Entonces estos dos que están acá pendientes, pues los veremos el sábado. Entonces, pues yo creo que prometí lo que les cumplí. Ya estamos a las puertas de terminar. O sea, ya terminamos. Además, podrían desconectarse, irse, venir el sábado solo para reírse un rato y ya estuvo. Pero lo que voy a hacer es enviarles más material.
Y vamos a practicar fuerte el sábado sobre el tema de las ideas centrales, que se lo he ido dejando ahí, porque es el objetivo del sábado. El sábado discutir sobre ideas centrales. Alguien me preguntó por chat que cuántas slides eran. Yo dije, bueno, se los dejo a su comprensión lectora, porque no creo que no les envíe eso al grupo como tal, solo les respondió la persona. Entonces les pregunto, ¿cuántas diapositivas son para el sábado, jóvenes? Se colocó en el documento 12 máximo. No. No. Si mal no recuerdo, usted nos comentó que eran 20. No. Ok, vean. Les voy a compartir pantalla. Permítanme, voy a buscar. Y les comparto pantalla. Ok, primero hacer un equipo de mínimo 4 personas, máximo 6. Y van a hacer una presentación en PowerPoint. Entonces, lo primero que van a hacer es hacer un resumen con Maxi. El resumen como tales, el resumen no me van a decir la idea central, no me van a decir idea secundaria, no me van a decir esto me impactó, esto me gustó. Eso tiene, el resumen nada más son 12 diapositivas. Allá llevo 12. Luego, en una diapositiva, la idea central del libro. Te digo 13. 3 diapositivas con ideas secundarias. O sea, 3 ideas secundarias. Cada una en una diapositiva. No más de un meme por diapositiva. Es decir, una idea secundaria, un meme. 3 diapositivas. Entonces, 13 más 3, 16. Y verso libre, elegir 3 situaciones. Entonces serían 19 diapositivas. 19 diapositivas que perfectamente también las pudieran poner en una, o sea, en una diapositiva. Y pueden ser 17 diapositivas, pero pueden ser 17 o 19 diapositivas. Entonces, pues nada, tienen que sintetizar esto. Yo la verdad que les digo, tengo mucha curiosidad de cómo lo van a hacer, porque primero, es primera vez que lo hago, y segundo, yo creo que cuando uno es capaz, entiende algo y es capaz de reírse de eso, valida que sí lo entiende. Y también que la risa nos hace más fácil que nos acordemos de algo. Entonces creo yo que va a ser positivo, que quizá probablemente sea un libro que van a recordar mucho porque pues los hizo reír, porque lo asociaron a los memes. Entonces yo lo veo positivo. Entonces el sábado es lo que vamos a ver esto. El sábado, porfa, no falten. De verdad, digan a sus compañeros, ojalá que tengamos casa llena. Me gustaría que tengamos casa llena, al menos como contribución al esfuerzo de estar acá gastando o invirtiendo tiempo día con día en preparar estas clases, ¿verdad? No falten, de verdad. Creo que va a ser positivo. Tengo invitados, pues, o sea, tengo 1 o 2 invitados para ese sábado. No me fallen, porfa. Ok, eso sería. Y bueno, no sé si tienen preguntas, que no ha habido mucha chance de que me pregunten. No sé si tienen preguntas en general del curso, en general del examen, de la carrera, de lo que sea. Este es el momento, después no sé si tengamos chance. Yo sí tengo una duda. Ajá. Para el área matemática nos van a permitir tener, digamos, hojas, supongo, para hacer el procedimiento, ¿verdad? Pues sí, buena pregunta, muy buena pregunta. Lo lógico es que sí, un cuaderno como tal, de hecho, u hojas sueltas, pero sí, buena idea que las tengan. Y para el área de literatura, o bueno, de lectura, no, porque yo suelo anotar, digamos, las ideas principales o tipo, la A no cuenta por tal razón o algo así para no desordenar mis ideas. No van a... Mira, no creo. O sea, a ver, el examen es uno. No creo que las hojas que uses para mate te digan que las quites, ¿no? Entonces sí las vas a poder tener. Pero, de nuevo, quizá para quitarles el susto, les voy a enviar esa prueba a la brevedad y se la voy a enviar mañana, porque es que esta prueba que les envié los pudo haber dejado muy asustados. Les voy a enviar una un poco más fácil, una mucho más fácil. Pero no creo que necesiten apuntar, fíjate. Francamente, para el lenguaje no creo. Melissa,
Yo tengo dos preguntas. Una es con respecto, digamos, a la presentación que estamos haciendo. Sí. Las líneas que podemos poner, ¿tienen que ser necesariamente del libro o pueden ser como nuestra corta explicación de lo que trata? Mm, no, es una, a ver, depende. Puede ser una corta explicación. Y vean, en este sí es una corta explicación o puede ser una frase puntual, ¿ya? Depende, ustedes eligen. Pero en esta última de verso libre es una parte puntual del libro, como tal, textual. No tiene que ser, no tiene que ser una explicación. Es decir, yo veo la frase y el meme explica en sí solo. Veamos este ejemplo. Dice, no, vean, yo creo que este fue Boxer el que decía esto. No creo que Bola de Nuevo fuera un traidor al principio. Fue su conclusión. Lo que hizo después ya es diferente, pero creo que en la batalla del establo fue un buen camarada. Entonces está haciendo malabares mentales para justificar, ¿ven? Entonces, a ver, puede ser mucho mejor el ejemplo, pero creo que aún así ayuda a explicarlo. Entonces sí pongan una parte, una frase textual del libro y el meme, ¿no? Creo que es más fácil. Mi otra duda era con respecto, digamos, a qué aptitudes no deberíamos de tener durante el examen, digamos, como para no ser sospechosos, porque yo soy de esas personas que cuando piensa suele ver a la nada o me quedo en un trance, entonces, ajá. Miren, vaya, hablemos de la parte de preparar el examen. Esto es muy importante. Cada uno quiere esto en mayor o menor medida. Con esto me refiero a estudiar el ESEN y ganarse una beca y cada uno ha puesto de alguna manera en menor medida su empeño o no en esto. Entonces, a lo que voy es que quienes lo quieran más tienen más incentivos a estar nerviosos. No más incentivos, pero tienen más motivos para estar nerviosos. Y los nervios, queramos o no, nos perjudican. Porque nos aumentan el nivel de error. Es más probable que yo cometa un error cuando estoy nervioso que cuando estoy calmo. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo para el examen? Lo primero es, creo que es a las 8 a.m. o a las 9, 8:30 a.m., ¿no? Lo primero, lo que yo haría de acá a... Tienen más de un mes para esa fecha. Quiero ver, ¿qué fecha es ahora? Hoy es 19. Tienen un mes con 6 días para esa fecha. ¿Qué es lo que yo haría? Primero, si en mi casa no es el lugar más idóneo para hacer el examen, pues de pronto tengo amigos, tengo parientes, y les pido permiso, o sea, decir como, mira, fíjate que tengo que hacer un examen, puedo venirme, necesito un cuarto, un lugar en silencio donde no esté escuchando a mis hermanitos corretear por la casa o que esté escuchando los gallos de la vecina o las rancheras que pone el vecino allá por la tercera casa, o sea, y que también donde yo sé que no se va la luz frecuentemente, la energía eléctrica frecuentemente. Entonces yo busco un lugar donde me siento seguro. Bueno, ¿me siento seguro en mi casa? Pues qué bueno, ¿ok? Mi casa. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, suena tonto lo que les voy a decir. No, tonto no. Suena a un dato menor, pero no necesariamente lo es. Usen ropa ese día con la que se sientan cómodos. Por ejemplo, de hecho lo voy a hacer yo en este momento, permítame que no he encendido el ventilador y ya está haciendo un calor del diablo. O sea, cuando me puse el suéter estaba haciendo frío, pero ya se quitó y está haciendo un calor horrible, así que voy a encender el ventilador, permiso. Eso, o sea, tienen que ponerse la ropa adecuada para el lugar en el que están. Si hace calor, pues se ponen una camiseta de pronto, ¿no?
Quizá no sea muy buena idea tener una camisa gruesa, tiene que ser, ¿por qué? ¿Y por qué les insisto en esto? Porque van a estar tan nerviosos que su sistema se va a acelerar. Y cuando tu sistema se acelera, todo su sistema nervioso, todo su sistema circulatorio se acelera. Esa fricción de la sangre fluyendo, la oxigenación, hace roce, y eso, por tonto que suene, produce calor. Van a sentir calor. Entonces usen ropa que sea adecuada, ropa con la que ustedes no sientan calor fácilmente, pero tampoco que sientan frío si están en un lugar que es muy helado. No sé cómo es de nuevo, creo que en Panamá no es el clima más helado del mundo, así que probablemente no van a tener el problema de necesitar un abrigo. No, de nuevo, vuelvo y no se conozco las condiciones de cada uno, pero ropa con la que me sienta cómodo en temperatura. Ahora el otro elemento, ropa con la que me sienta cómodo en cuanto al holgado. Niños, no me voy a poner un pantalón con los que pues hay un peligro de botonazo, pues que esa cosa me aprieta y no puedo ni respirar porque me molesta. De pronto es un pants, ya un pantalón deportivo, que es muy cómodo, un short deportivo, un short, lo que sea, pero sentirme cómodo. Entonces, otro punto importante, y esto se lo digo porque ha pasado. Cada uno tiene una dieta. Por ejemplo, yo particularmente desayuno bien leve. Yo desayuno súper leve, pero es por tema de dieta. Es porque de verdad mi metabolismo es súper lento, pero es lentísimo. Y si quiero rebajar, no es por ejercicio. Yo puedo correrles 40 kilómetros todos los días y yo no rebajo. Es tema de comida. Entonces, si yo como lleno los 3 tiempos, me pongo como que soy pelota. O sea, yo subo de peso súper fácil y tengo una lesión en la espalda que voy a arrastrar de por vida, así que tengo que cuidar mi peso. No es que voy a me voy a quedar en cama o no voy a poder caminar, pero si no cuido mi peso, pues me duele mucho, entonces tengo que cuidar mi peso. Entonces, si yo me pongo a inventar en la mañana, que ya me acostumbré a no desayunar mucho, aunque les repito, mi comida favorita son los desayunos, pues mi cuerpo lo va a resentir. Entonces, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a no desayunar fuerte, pues no desayunen fuerte. Y si ustedes están acostumbrados a desayunar fuerte, desayunen fuerte. Si ustedes no están acostumbrados a lácteos, no coman lácteos ni la noche anterior ni ese día. Porque otra vez, los nervios presionan el diafragma, el estómago, y hay gente que de nervios vomita. Entonces, sigan su rutina tal cual en la semana antes del examen. No hagan cambios así que, hey, quiero probar, nunca he probado, nunca he intentado hacer una malteada de una receta rara de esas que salen en Bien Tasty. No la hagan, se esperan a la otra semana. Sigan su rutina de la semana tal cual. Otra cosa, y que les aconsejo muy fuerte, si van a estudiar, que pues yo obviamente lo haría, me estoy peleando una beca de $30,000. Si van a pelear, si van a estudiar, estudien desde mañana mismo hasta el 18 de septiembre. Del 18 de septiembre para allá no deben ni abran un cuaderno. O sea, ya la guerra, ya el entrenamiento debería estar concluido. Porque eso los va a poner nerviosos. Esa semana deberían ver películas, deberían platicar con sus amigos, pasar tiempo con su familia, jugar con la mascota, estudiar las materias de su carrera, perdón, de su bachillerato, pero no estar corriendo con lo último. Ya debería estar. Tienen un mes para eso. Si el 22, 23 de septiembre ustedes están corriendo con esto, pues son muy malos planificadores. Se los estoy diciendo un 19 de agosto. Falta de más de un mes. Tienen tiempo. Otro tema. No, y se los he dicho en varias ocasiones, no es lo mismo tener el papel en físico. O sea, tener el papel físico es una gran bendición. Ustedes no lo tienen.
lamentablemente no lo tienen. Así que yo lo que les aconsejo, se los aconsejo muy en serio, es no lean, empiecen a acostumbrarse a leer en la computadora en PDF. No van a ser PDF, van a ser en Moodle, pero la posición de tengo la pantalla aquí, mi foco está aquí, no así en el teléfono, porque primero en el teléfono uno se distrae fácilmente. Si uno está en el teléfono se distrae fácilmente. La posición es distinta. Acostumbre sus ojos a leer, sí, que yo detesto leer PDFs en la computadora, lo detesto, pero pues ni modo, ustedes van a hacer el examen en esa posición, hay que entrenar eso. Y eso no lo puedo hacer yo por ustedes, ni mis ayudantes, lo pueden hacer únicamente ustedes, así que háganlo. La prueba que les voy a enviar, pues háganla en la laptop o en la computadora. La aplicación donde será el examen es una página web que se llama Moodle. Así ya te lo escribo por acá, pero quiero ver. De hecho, voy a ver si les paso una prueba, pero déjenme organizarme, porque les digo, quiero descansar una semana y luego ya me ocupo de estas cosas. ¿Qué otra cosa? No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta. Catherine, dime. En mi caso, nunca he usado esa aplicación. Entonces, ¿qué pasaría si en un dado caso se va el internet? La ESEN debe tener protocolos para esto. Una buena forma es la captura de pantalla. ¿Yo qué es lo que haría? Pues nada, yo tomaría una captura de pantalla de que la conexión no hay internet. ¿Vea? Ahora, que el ESEN te crea o no, no sé, pero algún protocolo tendrá. O sea, y alguna vez habrá pasado. No creo que no les haya pasado. No se preocupen, no piensen en un escenario tan catastrófico, pero no eviten hacerlo tampoco. Buena pregunta, pero no creo que sea el fin del mundo. Algo habrá que hacer. Yo lo que haría es, pues, tener el teléfono de contacto de alguien de ESEN. Puede ser don José León, con el que escribieron, o tienen el correo, escribir un correo de inmediato con la foto. Mire, se me fue el internet. Y ya, que puede pasar, perfectamente puede pasar. No sé si viste Interestelar, pero pues lo que ha de pasar, lo que ha de fallar, fallará. Y ni modo, se hará algo después. No sé si tienen otra pregunta, pero eviten ese estrés. Ese estrés es de los peores, evítenlo. No es necesario. No es un estrés en el que puedan hacer algo. Yo les hablé de un método. Pues ya se lo describí, pero se lo voy a volver a contar. Y de hecho, gracias por la pregunta, ¿sabes? Porque lo pensé, les voy a contar de este método. Ok, ¿se acuerdan con cómo partimos la clase, el curso? ¿Qué fue lo primero que vimos en el curso? ¿Se acuerdan? Jóvenes, voluntario o voluntaria. Silvia Peraza. ¿Te acuerdas? O Micaela, pero bueno, Micaela va a hablar. Sobre las barreras. Exacto, las barreras de aprendizaje. ¿Qué otra forma es aprender a aprender? Entonces, lo que yo hice, que en ese momento no tenía tan estructurado ese mensaje de cómo se aprende, lo que yo hice fue, ok, si quiero aprender, por ejemplo, conjuntos. Conjuntos, ¿qué conceptos necesito? Hacer un inventario de los conceptos. Ok, ¿cuáles domino? ¿Cuáles me faltan? Estos. Entonces, a partir de ahí, ok, ¿en cuáles me voy a enfocar? ¿En los que domino o en los que me faltan? En los que me faltan. En los que me faltan. En los que me faltan. Porque ¿saben cuál es el error a veces? A veces el error es, soy bueno con las leyes de los signos, pero me falta el orden, que primero va la multiplicación, después va la división, pero siempre van primero los paréntesis, después va la suma, después va la resta. Entonces, me falta un concepto. Ese concepto no me deja avanzar. Pero si yo no hago mi inventario personal, cosas que me cuestan, pues ¿cómo me enfoco?
Entonces yo les digo, hagan un inventario personal de lo que les cuesta. No debería ser difícil. Y no lo puedo hacer yo por ustedes, ni lo puedo hacer sus compañeros, porque el que se conoce a la perfección es usted mismo. Entonces, a mí eso me sirvió particularmente. Es decir, ok, el tema es, en este momento el tema es expresiones algebraicas. Ok, ¿qué es lo que no domino? En este momento es resolución de ecuaciones. Ok, ¿qué no domino? Entonces, hacer el inventario. Tienen las diapositivas, tienen la guía, tienen los ejercicios. Creo que no será difícil. Particularmente no lo creo. Entonces, eso es un muy buen método. A mí me ha funcionado. No veo por qué a ustedes no les funcionaría. Y pues nada, yo creo que eso. No sé si hay otra pregunta. ¿Jóvenes? Ok. ¿Qué más? Bueno, no, ya acá solo pues yo les envío, pronto les voy a enviar las notas de esto. Es que de verdad, vean, a mí me han tocado esta semana, bueno, desde hace como 3 semanas, horrible. Y yo llego al trabajo a las 6:40 am, 6:45, y le dedico más o menos 25 minutos a esto, entre esto y el otro curso. Luego trabajo y luego a esto al final de la tarde. Entonces mi jornada termina tipo 8 y yo trato de estar dormido ya a las 9:30, 10 p.m. máximo. Entonces, por temas de salud también. Entonces, mi tiempo es bien reducido. Así que a partir de esta semana voy a ver si descanso un poco y luego nos quedaremos haciendo más cosas. Pero mañana voy a ver si les mando la prueba y les mando los resultados finales de cómo les fue a los que pues, pusieron la nota. Llenaron el formulario. Y pues nos vemos el sábado. Eso es todo lo que les puedo decir y gracias por la paciencia, perdón por ser muy duro a veces, pero es que insisto, es el grupo que tengo que he notado y voy a usar la palabra, pero de nuevo, no es por lo que ustedes están acá, no es justo para ustedes la palabra, pero tengo que decirlo, el grupo más apático hacia el curso. Y yo lo hablaba con David y le decía a él, yo creo y mi teoría es que la conexión con la escena la han perdido, porque lo que pasaba era lo siguiente. El que iba al curso emocionaba, perdón que aquí está emocionaba a los demás, por ejemplo, porque estoy yendo al curso, incluso hicimos alguna dinámica alguna vez, que de hecho les voy a compartir el video, no sé si, no creo que a ustedes nunca se los compartí, lo voy a buscar para que vean qué es lo que se hacía antes y hoy pues no se hace. Les voy a compartir pantalla. Déjenme ver. Ok.
Bueno, esto me hizo un favor un amigo de producirlo y grabarlo. Obviamente yo no hubiera podido, yo soy economista, no me dedico a esto, pero pues mi amigo lo grabó y creo que quedó súper bien. O sea, a mí me encantó, pues. A ver, hacer una pregunta, solo termino el punto acá. Perdón. No sé, pero lo vamos a averiguar todo esto. Solo termino el punto acá. Y a ver, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba antes? Lo que pasaba era que había cierta emoción por ir a la escuela a recibir el curso y por recibir el curso y entrar a la escuela. Entonces ya eso creo que ya se perdió, porque los niños que entraron el año pasado no conocen la escuela físicamente. O sea, no la conocen de ir a clases presenciales. ¿Qué les puedes transmitir a ustedes? Que son los que tienen el vínculo directo, o más directo, comparado con la gente que está en segundo, un año en adelante, o conmigo, que mi último año académico en la SEM fue en el 2011. Entonces, yo creo que es eso, que se perdió ese vínculo. Pero lo que les puedo decir es que la ESEN, no le puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero definitivamente está en el top 3 de cosas que han sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ya eso no se lo puedo transmitir a ustedes. Es bien difícil. Tienen que estar ahí. Entonces, pues nada, se trató, pero no lo logré, creo que a cabalidad. La pregunta de Filemina, pues de nuevo, de temas administrativos a ese nivel no sé, pero lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. La idea es que cada uno tenga, bueno, de hecho a su correo debería haberle llegado el usuario y la contraseña. No, el usuario para que ustedes fijen una contraseña. Pero lo vamos a averiguar. Les voy a enviar yo un formulario la otra semana y averiguamos. Tiempo hay. Es más, la otra semana incluso, quizás ni me dedique a eso. ¿Por qué? Porque el 28 tienen el examen de admisión temprana. Entonces, no creo que les senten a cabeza para responder dudas en este momento de este curso, pero la siguiente semana sí. Entonces, no se preocupen, que tiempo hay. ¿Ya? Estamos a tiempo. Jóvenes, nada, pues de nuevo agradecerles y de nuevo perdón por ser muy tosco, rudo a veces, pero es que también para mí ha sido muy difícil, muy difícil. Es bien duro darle clases a una pantalla negra. Es bien duro. Bueno, muchas gracias. Cuídense y pues estamos hablando. Gracias. Gracias, feliz noche. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, descansen. Adiós.